Bueno, la verdad es que muchos dueños de talleres automotrices confunden tener mucho trabajo con tener un negocio rentable, pero la verdad es que en muchos casos entre más trabajo tienen, más esclavos se vuelven del negocio. Hoy precisamente lo que vamos a hacer es develar un poco por qué ocurre eso y cómo solucionar. Así es, David. Entonces, para ello, vamos a formar unas cuantas preguntas. Sin entrar a más preámbulo, la primera pregunta es, si tuvieras que resumir en una frase el dolor más grande con el que llega el 99% de los dueños de Taller Aguemba, ¿cuál sería? Bueno, sin duda creo que el dolor más grande es el tema de no tengo tiempo, ¿no? El tema de llevar muchos años con el taller, muchos años trabajando, pero no tener tiempo ni para tomarse unas vacaciones, el tema de ver cómo la familia hace eventos y el dueño del taller no puede ir, el tema de inclusive presentar enfermedades gástricas, enfermedades de estrés por estar metidos todo el tiempo en el negocio. Nuestras estadísticas muestran que los dueños de talleres que llegan a Gemba trabajan en un promedio entre 10 y 12 horas por día. Esto es muchísimas horas a la semana. La siguiente pregunta, David, es, Gemba habla de dueños de talleres atrapados. ¿Cuál es el síntoma más claro para que alguien sepa si es un dueño de negocio o sigue siendo un autoempleado? Bueno, el síntoma más evidente y más claro es que el dueño del taller no se puede ir del taller porque las cosas no funcionan. Y pues lo que demuestra en ese caso es que el dueño del taller no tiene un negocio, él es el negocio. Creo que el síntoma es ese, que todo se venga abajo y que todo se caiga si él no está en el taller. David, la pregunta número 3 es, ¿cuál es esa creencia raíz que mantiene al dueño del taller estancado en ese ciclo de agotamiento? Bueno, pues yo creo que el error más común es una creencia que por lo menos aquí en Colombia está muy arraigada y se manifiesta en una frase que dice que el que tenga tienda, que la tienda. Entonces yo creo que el principal error está en creer que para que el negocio funcione, él tiene que estar ahí. Creo que eso es lo que más lo atrapa, eso es lo que más lo agota y esa creencia de que nadie más lo puede hacer como él. David, la cuarta pregunta es, ¿cuál es el mayor miedo que te confiesan tener? ¿Es fracasar? ¿Es perder dinero? ¿O es algo más profundo? Pues es que son muchos factores a tener en cuenta, ¿no? Pues digamos que lo primero es el miedo a quedarse sin el negocio, el miedo a perder el negocio, ¿no? Entonces, digamos que en muchas ocasiones el dueño del taller no delega, no suelta y sigue en este ciclo de estar atrapado en el negocio, es porque le da miedo que sus empleados no lo hagan tan bien como él y pierda a sus clientes y pierda el negocio. Pero ¿por qué hay tanto miedo en esto? Porque normalmente cuando uno arranca el camino del emprendimiento, después se vuelve un poquito complejo si es del caso volver a la vida laboral porque quizás ya estamos avanzados en años. Entonces empieza uno a estar como entre la espada y la pared, ¿no? Como de, pucha, no quisiera seguir en mi negocio, pero tampoco tengo ninguna otra opción. Entonces, digamos que hay un gran miedo a que el negocio fracase, al que el negocio se acabe, y esto sin duda también conlleva a un miedo a perder el dinero, ¿no? A perder lo que se considera seguro. Creo que ese es el principal miedo, ¿sí? Perder la seguridad y eso lleva a un estancamiento, lleva a una parálisis de que no hacen absolutamente nada por miedo a perder eso. Entonces estamos realmente en un círculo vicioso donde no hago nada por cambiar por miedo, pero adicionalmente esa situación hace que el negocio se estanque y que el dueño del taller se sienta atrapado. La siguiente pregunta es, mencionas el ciclo del hámster. Facturas mucho y que quede poco. ¿Cuál es la fuga de dinero más invisible y más común que encuentras en los talleres? Para mí la fuga de dinero más importante, bueno, voy a hablar como de varias, pero digamos que arrancando en nivel de importancia, la primera es el mismo bolsillo del dueño del taller. Es el tema de no tener un salario, por ejemplo. Entonces, ¿eso por qué se convierte realmente en una fuga grande de dinero? Porque cuando el taller vende mucho, cuando el taller tiene buenos niveles de ganancia, por puro comportamiento humano el dueño del negocio tiende a gastar más, porque como tiene el dinero disponible tiende a gastárselo. Entonces, realmente las fugas de dinero grandes se dan cuando al negocio le está yendo bien. Es medio contradictorio, ¿no? Entonces, ahí es donde está la principal causa de fuga de dinero, es el hecho de no tener un salario y de que prácticamente el dinero del negocio se vuelve el dinero de bolsillo del dueño del taller, ¿vale? Ese como la primera gran fuga de dinero que se puede experimentar está por ahí. Pero hay otras fugas de dinero que ya son unas fugas más empresariales y operativas que en muchas ocasiones ni siquiera se ven porque no se está controlando nada, ¿cierto? Entonces, muchos dueños de talleres que llegan a nuestros programas de mentoría o a nuestros programas de formación dicen, es que yo no sé a dónde se va el dinero, pero cuando vamos y miramos es que no existe ningún mecanismo de control.
¿De acuerdo? No se lleva un registro de ingresos y de gastos, no se lleva un registro de las ganancias, no se lleva un registro de las deudas. Pueden haber muchas más fugas de dinero operativas, pero realmente no tenemos ni idea de dónde están porque no hay elementos de control, ¿no? Pero digamos que aparte de esto, hemos identificado fugas de dinero quizás en la forma de marginar los repuestos en el taller. Hay una fuga de dinero gigante que se va en nómina. Y en nómina generalmente se da porque termino contratando quizás más personas de las que necesito. Entonces creo que todo se resume en una falta de control y en una falta de estructura del manejo del dinero que hace que tengamos estas pérdidas de dinero y que hace que básicamente estemos en la carrera del hámster o de la carrera de la rata, que es donde básicamente generamos ingresos para cubrir los gastos y todo el día estamos viviendo, todos los días y todos los meses en ese ciclo. Ok, muy bien, David. La siguiente pregunta es, ¿por qué un proceso tan simple como recibir un carro es tan crucial? Pues para mí es uno de los procesos más indispensables en el funcionamiento de un taller automotriz porque digamos que por varios aspectos. Aspecto número uno, el proceso de recepción es la primera impresión de un cliente, ¿de acuerdo? Y pues digamos que en marketing y en estructuración de empresas, los momentos más importantes son los primeros y los últimos. En este caso sería la recepción del vehículo y la entrega, número uno. Entonces digamos que de cara a impacto al cliente es muy importante, pero realmente las ventas del taller, el cumplimiento de la meta de venta del taller, se da en el momento de la recepción del carro. Cuando se hacen procesos de venta consultiva, cuando se hacen procesos de venta cruzada, ahí es donde un cliente que quizás venía por una reparación de 100, 150 dólares, con un muy buen proceso de recepción, yo puedo elevar el ticket promedio. Esto lo hacen todas las empresas, ¿cierto? Y adicionalmente, esto lleva un poco también a un proceso de recepción profesional, le da un poco de confianza y certeza al taller. ¿De acuerdo? Porque se están dejando claras las expectativas con el cliente con relación a la reparación del vehículo. Entonces, imagen de cliente, facturación y rentabilidad del negocio y aparte, como blindar al taller de confianza, creo que pueden ser aspectos muy importantes que van ligados a un proceso tan simple como la recepción del vehículo. La siguiente pregunta es, los dueños de taller viven apagando incendios. ¿Cuál es el primer sistema más básico que implementan en Gemba para empezar a tener el control? Bueno, digamos que eso es una cotidianidad que nosotros vemos en los dueños de talleres que llegan a Gemba y es el típico todero o el típico apaga incendios, ¿no? A veces tiende a confundirse mucho el estar ocupado con el ser productivo, ¿sí? O el estar ocupado con realmente estar generando los cambios que necesita el negocio por parte de su líder. Yo diría que el proceso voy a responderlo desde dos que realmente son sencillos, es el primero, un proceso de orden y limpieza. Dentro de nuestros programas tenemos un programa que se llama el método 5S, que básicamente lo que busca es mantener el orden y la limpieza en el taller. Cuando los talleres que están en nuestros programas miran que es una metodología sencilla, que no se inventó Gemba, que esto está inventado por Toyota hace muchos años, y lo implementan, se dan cuenta que hacer cambios con metodología es bastante simple. El tema es que a muchas personas les dicen allá afuera, oiga, venga, haga que el negocio funcione sin que usted esté presente, claro, pero si no hay método se vuelve muy difícil. Entonces, los dueños de talleres que llegan a Gemba se dan cuenta que con un método, que con un paso a paso es mucho más fácil delegar. Entonces, el de orden y limpieza es como esos cambios rapidísimos que se ven en el taller. Y el otro tiene que ver un poco con el proceso de atención al cliente. Creo que en muchas ocasiones el miedo del dueño del taller a delegar y a soltar a sus clientes es porque no existe un proceso más que en su cabeza. Entonces lo que los llevamos es a que saquen ese proceso de su cabeza, lo lleven a un video, lo lleven a un documento y se lo enseñen a hacer a otros. Cuando enseñan y ven que el otro lo hace, ahí empiezan unos cambios bastante interesantes. Ok, David. Y como última pregunta, David, la frase "nadie lo hace como yo" es el himno del dueño del taller. ¿Qué hay realmente detrás de ese miedo a delegar? Yo creo que este tema de la frase "nadie lo hace como yo" es bastante común. Creo que es una frase cargada de dos cosas. La primera, de inseguridad, pero la segunda también de ego, ¿cierto? Y creo que los dos son uno de los principales enemigos para que una empresa funcione de manera autónoma. Hablemos de inseguridad y realmente la inseguridad a perder algo.
¿de acuerdo? La inseguridad o el miedo a no ser suficiente para el cliente, ¿sí? Pero realmente está comprobado que el 95% de las cosas malas que creemos que nos van a suceder nunca suceden. O es más, hay dueños de talleres que han intentado delegar y no les ha ido bien y entonces ya a partir de esa experiencia dicen, no, yo no vuelvo a soltar porque van a tener problemas, etc. Entonces, esa inseguridad se combate como primero entendiendo que todo es un proceso y que entendiendo que en el proceso de delegar, pues digamos que como tal se pueden llegar a cometer errores. ¿Listo? Ok. Y entender que todo ser humano tiene una curva de aprendizaje, ¿sí? Y hay que entender que las personas que trabajan para los dueños de los talleres pues tienen que vivir esa curva de aprendizaje. Y el otro es el tema del ego, ¿no? Y ese sí ya es más complejo porque depende de qué tan arraigado esté en cada persona, ¿no? Y es el ego de yo creé el negocio, yo lo monté, los clientes me conocen, pero es básicamente dos decisiones, o vives tu ego o liberas tu tiempo, no hay más que hacer. Bueno, si te gustó esta primera parte de nuestro video, quiero que le des like para que puedas tener una segunda parte. Compárteselo también a dueños de talleres que conozcas, que de pronto veas que están atrapados en el día a día de su negocio y nos vemos en la segunda parte.